Bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades, especialmente, claro, en el universo turco que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos oficialmente, sigue acaparando titulares y despertando la curiosidad de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con ellos. Pero es que, amigos míos, la química entre estos dos es innegable, y cada pequeño rumor, cada declaración, cada gesto se convierte en noticia viral. Y hoy, tenemos algo realmente jugoso. Imaginen mi emoción cuando vi el titular. Kerem Bürsin lo confiesa, Hande Erçel, ella me da paz. Uf. Casi me da un ataque al corazón. ¿Será que después de tanto tiempo Kerem finalmente está revelando sus verdaderos sentimientos? ¿Será que hay una posibilidad de reconciliación? Vamos a analizarlo a fondo. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se cruzan con nuestro canal, bienvenidos. Espero que se queden con nosotros porque aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y, sobre todo, mucho amor por las series y los actores turcos. Así que, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, Kerem y Hande. Como saben, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo entero, gracias a su increíble química en la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos por aquí. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad, haciendo suspirar a millones de fans que soñaban con un final feliz para esta pareja de ensueño. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo juntos, la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Pero a pesar de la separación, la sombra de su romance siempre los ha perseguido. Los fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, han analizado cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, buscando pistas que indiquen que todavía hay amor entre ellos. Y como les decía al principio, este titular en particular ha encendido de nuevo esa llama de esperanza. Kerem Bürsin lo confiesa, Hande Erçel, ella me da paz. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a celebrar y a organizar la fiesta de reencuentro, es importante que analicemos el contexto de esta declaración. ¿Dónde dijo esto Kerem? ¿En qué circunstancias? ¿Qué quiso decir realmente? La verdad es que después de investigar a fondo, no encontré una entrevista reciente donde Kerem haya dicho textualmente esas palabras. Lo más probable es que el titular sea una interpretación, tal vez un poco exagerada, de algún comentario que haya hecho en el pasado. Recuerdo que en varias ocasiones, Kerem ha hablado de Hande con mucho cariño y respeto, reconociendo la importancia que tuvo en su vida, tanto personal como profesional. Ha dicho que es una persona talentosa, trabajadora, y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. También ha mencionado que le tiene un gran cariño y que siempre le deseará lo mejor. Es posible que en alguna de esas declaraciones haya utilizado la palabra paz para describir la sensación que le transmitía Hande. Quizás se refería a la tranquilidad que sentía a su lado, a la conexión especial que tenían, a la manera en que se complementaban el uno al otro. Pero seamos realistas, la palabra paz puede tener muchas interpretaciones. No necesariamente implica que Kerem esté enamorado de Hande o que quiera volver con ella. Simplemente puede significar que la recuerda con cariño y que valora los momentos felices que compartieron. Ahora bien, esto no quiere decir que la esperanza esté completamente perdida. Como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, el fuego fue muy intenso. La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable, y el amor, por lo menos en su momento, era real. Además, ambos son jóvenes, exitosos y solteros. Tienen toda una vida por delante y la posibilidad de encontrar el amor verdadero, ya sea el uno con el otro o con otra persona.
Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Hande siempre será un tema de interés para sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con una reconciliación. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Y hablando de eso, ¿cuál es su momento favorito de Kerem y Hande en la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué es lo que más les gusta de esta pareja tan especial. Bueno, mis queridos fanáticos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el titular que ha revolucionado las redes sociales. Como vimos, aunque no haya una confirmación oficial de que Kerem haya dicho esas palabras textualmente, la posibilidad de una reconciliación siempre está latente. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de las últimas noticias, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buenas chismosas y buenos chismosos que somos, no podemos dejar este tema sin profundizar un poquito más. ¿Qué ha estado pasando realmente en la vida de Kerem y Hande desde su separación? ¿Han encontrado el amor en otros brazos? ¿Han dado alguna otra señal, aunque sea mínima, que nos haga pensar que la reconciliación es posible? Vamos a investigarlo. Desde que pusieron fin a su relación, tanto Kerem como Hande han sido extremadamente discretos con su vida amorosa. Han evitado a toda costa ser fotografiados con nuevas parejas o dar declaraciones que puedan alimentar los rumores. Sin embargo, los paparazzi turcos, que son tan persistentes como nosotros, han logrado capturar algunas imágenes y obtener información de fuentes cercanas a los actores. En el caso de Kerem, se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Se le ha visto cenando con algunas de ellas, asistiendo a eventos juntos, pero siempre ha mantenido una actitud ambigua, sin negar ni confirmar nada. Algunos dicen que simplemente está disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera, mientras que otros aseguran que todavía tiene el corazón ocupado por Hande y que no está listo para comprometerse con nadie más. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es! Por el lado de Hande la situación es similar. También se le ha relacionado con varios hombres, incluyendo a un famoso empresario y a un reconocido chef. Incluso se rumoreó que podría estar saliendo con su compañero de reparto en una nueva serie. Sin embargo, al igual que Kerem, ella ha preferido mantener silencio y no alimentar los chismes. Algunos dicen que está muy enfocada en su trabajo y que no tiene tiempo para el amor, mientras que otros creen que está esperando el momento adecuado para abrir su corazón a alguien más. Pero, ¿qué pasa con las señales? ¿Han dado Kerem y Hande alguna pista que nos haga pensar que la reconciliación es posible? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unos meses, ambos coincidieron en un evento benéfico y, aunque evitaron ser fotografiados juntos, se dice que intercambiaron algunas palabras y que se mostraron muy amables el uno con el otro. Algunos testigos aseguran que se notaba una cierta tensión en el aire, pero también una gran conexión. ¿Será que todavía hay sentimientos entre ellos? Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es que ambos siguen siguiéndose en redes sociales y que, de vez en cuando, le dan me gusta a las publicaciones del otro. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, estos pequeños gestos pueden significar mucho.
¿Será que se están manteniendo en contacto de alguna manera? ¿Será que todavía se preocupan el uno por el otro? Además, algunos amigos en común de Kerem y Ande han declarado a la prensa que ambos siguen teniendo un gran cariño y respeto el uno por el otro y que no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Nunca digas nunca, han dicho algunos de ellos. ¡Ay, qué emoción! La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, volviendo al tema del titular, Kerem Bürsin lo confiesa, Hande Erçel, ella me da paz, aunque no haya una confirmación oficial de que Kerem haya dicho esas palabras textualmente. Podemos inferir que Hande sigue siendo una persona importante en su vida, y que le guarda un gran cariño. La palabra paz puede tener muchas interpretaciones, como ya hemos dicho, pero en este contexto, podría significar que Hande le aporta tranquilidad, estabilidad y felicidad. ¿Será que Kerem se da cuenta de que ha cometido un error al dejarla ir? ¿Será que está dispuesto a luchar por ella? En definitiva, mis queridos fanáticos, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Aunque ya no estén juntos oficialmente, su romance sigue siendo un tema de conversación y sigue despertando la curiosidad de todos. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente y, mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja tan especial. Así que manténganse sintonizados. Porque aquí, en su canal favorito de noticias del espectáculo, seguiremos informándoles de todas las novedades sobre Kerem y Hande y sobre todas las parejas del universo turco que tanto amamos. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, me despido de ustedes con un abrazo gigante y un beso enorme. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan amando y chismeando.